Este video es para hablar sobre la conformación del español y cuál es su contexto social y cultural. Vamos a hablar un poco de la historia de la conformación de la lengua. La lengua, primero que nada, hay que visualizarlo como un ser vivo, no como algo estático e inamovible. La lengua se está constantemente cambiando y evolucionando. Aunque haya personas que no estén de acuerdo que la lengua debe de ser estática y que no debe de haber una variante. Sin embargo, no es así y nunca será así por los diferentes factores que con esto conlleva. Vamos a empezar con un poquito de historia. En nuestra materia de lengua y literatura 2, empezamos desde la época grecolatina, los griegos y la influencia que esta cultura llevó e impregnó a la cultura romana y de los romanos a nosotros. Bueno, para empezar un poco, vamos a ver. Para empezar, vamos a ubicar la conformación del imperio griego en el siglo VI antes de Cristo. No tomen las fechas que les doy al dedillo de, ay, es que la maestra me dijo que nada más en el siglo VI antes de Cristo era la cultura griega. No, más o menos yo les doy una fecha para que ustedes ubiquen esa cultura en ese tiempo. Realmente la cultura griega empezó en el siglo XII antes de Cristo y vino terminando como el siglo V por el 400 después, antes de Cristo. Entonces, en el siglo VI les doy esta fecha porque ahí es como el siglo de apogeo de esta cultura y por lo tanto va a tener más influencia lo que se concibió en este siglo para la cultura aledaña. Vamos a ver que Grecia está compuesta por varias islas. También les voy a meter los mapas para que ustedes ubiquen dónde están los diferentes imperios y vean cómo fueron desarrollándose. Porque luego les pregunto dónde está Grecia y me ubican África y algo medio raro ahí les ocurre cuando estemos hablando de mapas. Pero bueno, el imperio griego lo vamos a ubicar en el siglo VI antes de Cristo. El imperio romano lo vamos a ubicar entre el siglo III antes de Cristo y el siglo III después de Cristo. Obviamente, estos siglos son los siglos de apogeo y expansión del imperio. Realmente el imperio romano es bastante vasto en cuanto a este tiempo y en cuanto a territorio. Si ustedes se dan cuenta en el mapa, vemos que realmente ocupa toda lo que es Europa y el norte de África, la cuestión del Medio Oriente y bueno, vamos a ver que el Imperio Romano se ubica en específico en Italia, en la Gota Itálica, y aledañamente es un pueblo belicoso, muy guerrero, de planeación, o sea, realmente ellos llevaron la cuestión de la guerra a otro nivel y bueno, en términos llanos, se dice que el Imperio Romano conquistó Grecia, pero Grecia conquistó al Imperio Romano en cuanto a cultura, en cuanto a las artes, filosofía, en todos, mitología, religión, vimos mitos y toda la cuestión mítica del pueblo griego lo fue implantado en el pueblo romano. Bueno,
como les vuelvo a repetir, el siglo III antes de Cristo y siglo III después de Cristo, nada más son fechas para que ustedes ubiquen temporalmente cuando se constituyó el Imperio Romano. Es importante la fecha del siglo III porque en ese siglo empieza la Edad Media y termina con la caída de Constantinopla en 1492. Entonces, la próxima época literaria que vamos a ver es la Edad Media. Entonces vamos a ubicarla entre el siglo III y el siglo XV, nuestra temporalidad. Y bueno, algo importante que se me pasó a comentarles es que cuando un pueblo tan grande se expande, es inevitable tener problemas. Hagan de cuenta que es como nuestros compatriotas que están viviendo en Estados Unidos, que se fueron de mojados creyendo tener una vida mejor allá. Puede que sí, puede que no. Pero estas personas generalmente tienden a tener añoranza a la larga por su patria, por la comida, por su gente. Porque no es que los traten mal allá, sino que culturalmente pertenecen a la cultura mexicana y no es lo mismo llegar a una cultura gringa que es fría o una cultura sajona que son más bien frías, reservados, otro tipo de convivencia. En particular, por ejemplo, tengo un hermano que vive en Mississippi y después de vivir 20 años dice que él añora regresar a la casa por la comida, por estar con sus hermanas, con su mamá, etc. La realidad es que nunca va a regresar porque las comodidades a lo que él está acostumbrado no van a ser las mismas que si se regresa a México. Es probable que no encuentre trabajo, es probable que no encuentre una casa, etcétera. Hay muchos contratiempos. A pesar de que la añoranza está aquí, es imposible regresar. Es el mismo sentimiento que tienen las personas que son conquistadas con el Imperio Romano. El Imperio Romano era realmente grandioso en cuanto a la guerra y en la disciplina militar. Iban a pueblos lejanos, conquistaban, incorporaban a sus filas hombres que nunca iban a volver a sus terrenos, a su pueblo, a ver a sus mujeres, a ver a sus familiares, hombres que iban a ser enviados a otros territorios para seguir conquistando territorio a nombre de Roma. Bueno, estos hombres que se partían literalmente el hombro por Roma, nunca iban a recibir o nunca recibieron un trato igual que si fueran nacidos en Roma. Los únicos ciudadanos romanos y los únicos que podían ejercer cargos en la política, en la cuestión de crecimiento personal o más en la política, tenían que ser ciudadanos romanos. Los bárbaros, que así se llamaban, gente que no nacían en Roma, no tenían estas posibilidades. Entonces, obviamente crecía el descontento de los ejércitos y este sentimiento de no pertenencia. Nosotros, como seres humanos, siempre tendemos a querer pertenecer a algo. Nosotros, por ejemplo, yo estudié en la UNAM y yo soy Puma de corazón. No veo ningún deporte, pero si me dicen vamos a apoyar al equipo del Puma, pues yo voy y le apoyo, aunque no me guste el fútbol ni me guste el fútbol americano. Pero ese sentimiento de pertenencia es lo que nos hace seres humanos. Bueno, estas personas, al no sentirse ni parte de Roma, ni parte de donde vivieron, lo que hacen es crear una religión,
nace una persona importante en el siglo cero, tan importante que parte el tiempo, el espacio-tiempo, por ejemplo, y ese personaje es Jesús. Bueno, cuando Jesús viene y crea esta religión de amor y que todos pueden pertenecer a ella, ojo, Jesús es judío y solo los que nacen en el seno judío pueden ser judíos. O sea, el extranjero no podía ser judío si quisiera. Entonces, abre Jesús esta brecha y dice, todos los que sean bautizados pueden ser cristianos. Entonces, ¿qué es lo que crea? Una religión. Y esa religión es la que va a imperar y que al final va a ser la causa por la cual el Imperio Romano va a terminarse. Cuando se hizo oficial la religión católica en Roma, es porque ya estaba muy incrustada en la médula de los romanos. Estas leyendas urbanas en donde decían que se le mataba en el circo romano a los católicos eran verdad, pero poco a poco la religión pudo implantarse en todo el imperio y por lo tanto ser la religión oficial. Y es cuando cae en desuso los mitos que vimos en el principio del semestre. Cuando ya el imperio era insostenible, el emperador Teodosio I decidió partir el imperio entre sus dos hijos. El mayor Arcadio le dio el imperio romano de Oriente y a Honorio, el hijo menor, y pues tan chico era que lo nombró a alguien como tutor de Honorio, le dio el Imperio Romano de Occidente. Pronto caería por una mala administración. Si ustedes se dan cuenta en el mapa que estamos viendo, el Imperio Romano se divide justo en la bota itálica, ahí lo que abarca Europa es el Imperio Romano de Occidente. Por eso a nosotros nos dicen que somos occidentales o de Occidente. Cuando estamos hablando de Oriente, siempre vamos a tomar la referencia de Grecia para Asia y de ahí empieza el Imperio Romano de Oriente. Ojo, esto es importante porque a veces nos confundimos cuando hablamos de Oriente a Occidente. El Imperio Romano de Occidente es más lo que es Europa y parte de América. Bueno, y América, mejor dicho. Este acontecimiento tuvo gran repercusión porque les digo que cuando se conforma esta división es cuando inicia la Edad Media, cuando se derroca el Imperio Romano de Oriente es en 1492 y es cuando da fin a la Edad Media. El Imperio Romano de Occidente llega a su fin en el 472, cuando Odoacro, un caudillo bárbaro, entiéndase como extranjero. Hay que contextualizar algunas palabras en su significado. Yo les comentaba hace un momento que todo extranjero que no pertenecía a la ciudadanía romana o a Roma era bárbaro como extranjero. Bueno, Odoacro es un caudillo que destituye a el emperador Rómulo Augusto de sus funciones, que da un golpe, se podría decir, de Estado, si se podría tener ese término en esos tiempos, y que esto ocasiona que
la transición de la antigüedad a la Edad Media. Cuando ya se quedaron con la península ibérica, llegaron con su cultura, su arquitectura, su cultura. Ok. Empezaron a construir castillos muy emblemáticos para la Edad Media, que eran constituidos por sólidos muros con gruesos bloques de piedra, ventanas muy escasas y pequeñas que eran para contener los vientos y el frío, y tejado de dos aguas, estas que son así para la cuestión. Ustedes no tenemos en México esos techos porque no cae nieve, no cae nieve en invierno, pero en estos lugares la mayoría sí. Por lo tanto, tienen que tener estas doble agua para que no se pese el techo y se hunda. Y el tradicional arco con forma de herradura, que es lo que impregnó ¿cómo se llama? Los castillos o la arquitectura visigoda. Godos. ¿No les suena en particular esta palabra, o no creen haberla oído en otra parte, esta palabra? Les voy a dar una clave. El murciélago, Batman. Batman, ¿dónde vive? En Ciudad Gótica. ¿Por qué es Ciudad Gótica? Porque la ciudad es lúgubre y llena de edificios, poco sol, es el señor de la oscuridad, de la noche. Bueno, obviamente si ustedes vivían en un castillo de estos, no había luz, había muy poca luz, se alumbraba con velas por las escasas ventanas. Les repito que era para contener los vientos y el frío, eran muy delgadas y por lo tanto no pasaba ni un rayo de luz. Por lo tanto era oscura. Por eso Ciudad Gótica recibe este nombre por esta particularidad de la arquitectura visigoda. Una vez más, les digo, nada se crea de la nada, todo tiene un trasfondo histórico. Bueno, aquí estamos viendo alguno de su arquitectura. También no había baños y era un foco de infección tremendo. La Edad Media no brilló por sus adelantos tecnológicos ni por su se le decía que era una época oscura. ¿Por qué? Porque los adelantos tecnológicos que lograron alcanzar los griegos o la cultura islámica, pues en la Edad Media no fueron guardados o evolucionados. Aquí lo que evolucionó es la cuestión espiritual. La cuestión espiritual, la filosofía espiritual tuvo un gran desarrollo, pero estamos hablando de una cuestión de 1100 años de Edad Media, de oscurantismo. Sí, estaba tremendo porque al final de cuentas muchas de las cosas que sabemos de la Edad Media no eran positivas, ¿no? Habían estas grandes pestes, epidemias. Realmente ahí sí había epidemias, no por desmeritar la epidemia que estamos viviendo, pero ahí sí caían como moscas por la gran insalubridad de los edificios. ¿Se dan cuenta? No había agua potable ni alcantarillado. La gente hacía en un rincón
de estos palacetes, hacían sus necesidades, o sea, era una peste tremenda. Entonces, pues evolucionados no estaban, pero bueno, era lo que había y era lo que permeó en ese entonces. Esto es importante porque hagan de cuenta que cuando el Imperio Romano empezó a expandirse, se fueron al norte de Europa, a unas tierras que se llaman Germania. En Germania había unos pueblos, unos pueblos que se llamaban los visigodos. Los visigodos, godos y ultragodos. Bueno, estas tribus eran importantes porque impregnan de ciertas características a la milicia romana, como es el culto al caballo, a la espada, a la fuerza física y al desprecio a la muerte. No quiere decir que los romanos no tenían miedo, que antes no tenían miedo, no. Hagan de cuenta que para los griegos y los romanos el pelear a caballo no era una opción. Los caballos eran medios de transporte, no medios belicosos o de militares. No, eran de transporte puramente, que transportaban obviamente las armas, las personas, etcétera, pero no es que iban cabalgando y iban guerreando con la espada como muchas películas nos hacen ver. No, los caballos no eran, no estaban diseñados para eso. Cuando estos pueblos ven que sí, les enseñan a los romanos a que sí se pueden pelear con el caballo, bueno, incorporan esas estrategias a la espada y a la fuerza física y el valor al temor y el desprecio a la muerte. Estas concepciones que antes no estaban tan apercibidas para el Imperio Romano, pero se afianzaron con estos pueblos. La devoción al rey jefe. Era muy claro que el que tuviera el estandarte o era el capitán era el que tenía el poder. Por eso muchos de los emperadores, ya cuando se terminó la democracia en Roma, los emperadores que se eligieron eran capitanes de guerra que pues, tenían al ejército en sus manos, ¿no? Entonces, no es que haya sido toda la historia romana como una democracia, sino también una cuestión de dictadores. Pero bueno, el morir y vivir para el rey es un concepto que se acuñó con la llegada de estos pueblos. Los caballeros formaron una nueva clase social. Esto es importante también por una razón. Nosotros vamos a ver la concepción de los libros de caballería, el caballero andante, la importancia de estas personas para para una sociedad. Algunos salieron de las capas inferiores de la aristocracia o del vulgo. Los caballeros no solo, bueno, las personas se dan a conocer en la guerra por su valentía, no por si es de cuna noble o de un vil pastor, ¿no? Si es valeroso, si es útil para la guerra, obviamente iba a destacar y tendría un estandarte, bueno, un escalón social. La falta de autoridad y apoyo de los nobles hicieron que algunos territorios se convirtieran en tierra de nadie. Y es cuando estas personas aprovecharon para apropiarse del territorio. Lo que es Hispania, que vamos a ver aquí, es de la península ibérica. Esto es Hispania. Hispania estaba realmente lejos de Italia, de Roma, perdón. Y por lo tanto la comunicación era deficiente y pues toda la comunicación deficiente contribuye
a que no haya un Estado conformado o un gobierno estable. Por lo tanto, muchas de estas personas, pues, se apropiaron de este territorio y se proclamaron reyes, gobernantes e hicieron su pequeño feudo. Estos guerreros, aprovechándose de la situación, impusieron por la fuerza como grandes señores, apropiándose de títulos nobiliarios. Muchas de estas personas no eran de la aristocracia, se hicieron a base de espada. Ojo, cuando ustedes eran de una cuna no tan noble, tenían que hacerse una historia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo nací de un campesino, de un agrícola, no tengo linaje, sin embargo sé pelear, llevo mi pequeño ejército, conquisto una gran provincia, y lo que yo debo de hacer es autoelegirme como mandato, como una persona que Dios le otorgó su encomienda, que le otorgó su bendición para gobernar. Y lo que hacían estos señores eran crearse historias, hacer libros, historias que dieran fe de su linaje. Obviamente eran falsos. Muchos de estos libros se crearon por mandato y para justificar la invasión de un señor feudal o la posición de otro señor en contraparte. Quiero que quede claro esto por una razón. Nosotros vamos a leer El Caballero del Cisne, que viene extraído del libro La Gran Conquista de Ultramar. La Gran Conquista de Ultramar fue creada para legitimizar la autoridad de un señor feudal que llegó por la fuerza y se quedó. Por lo tanto, es importante esta visión. Pasando el tiempo, la caballería llegó a convertirse en un mecanismo crucial para la guerra. O sea que estas personas, los visigodos, ultragodos y godos, impregnaron de su cosmovisión al Imperio Romano y lograron quedarse con una parte del imperio, propiamente la península ibérica. Cuando empieza la Edad Media, empieza una nueva forma económica de que la sociedad se desarrolle o se desarrolla, y se llama el feudalismo. El feudalismo es básicamente el rey repartía entre sus siervos o sus lacayos territorios, y estos siervos, a su vez, que le eran fiel al rey, tenían otros siervos que le encargaban ciertos territorios, y así consecutivamente. Los reinos no eran propiamente como se conformaba en estos momentos España. La península ibérica se dividió en varios reinos, y el feudalismo fue una cuestión económica clave, no clave, sino la economía que imperaba en ese entonces. El rey decidía un señor feudal. Este señor feudal era propietario de esos terrenos, del agua, de los bosques, de los animales que ahí habitaban. Nadie podía hacerse de, por ejemplo, matar un ciervo y llevárselo para comer. No, ese ciervo pertenecía a un señor feudal y por lo tanto era penado. Ese señor feudal
Incluso tenían a su cargo, por ejemplo, el molino. Todos los campesinos que quisieran moler en el molino tenían que pagarle un dinero o un tributo al señor feudal. El feudalismo era básicamente el señor feudal que pertenecía al estrato aristocrático de la época, y el clero alto, el clero medio, el clero bajo. Básicamente el clero alto eran los cardenales, los obispos, los que tenían mayor jerarquía en la Iglesia Católica. El clero medio son los abades y abadesas, miembros de los cabildos, curas de parroquias ricas. Y el clero bajo eran pues los curas, los monjes, los frailes, que pues iban a impartir la palabra, ¿no? La aristocracia se divide también en tres: en la alta nobleza, los príncipes, duques, condes, marqueses; en la media nobleza, caballeros y nobleza de toga. Ok, los caballeros podían estar ahí, bueno, para ser caballero tenía que nacer en la aristocracia. Cuando se establecen las normas, ya los caballeros no precisamente eran los que guerreaban, sino que los que se ordenaban. Y no precisamente eran los mejores que tuvieran los mejores espadachines o los mejores que pudieran ganar guerras o batallas, sino aquellos que tuvieran un caballo y una espada. Y la baja nobleza eran los hidalgos. La palabra hidalgo significa aquel que tiene algo, era lo más bajo. Por ejemplo, nosotros conocemos al famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hidalgo era su título nobiliario y era una persona de la nobleza, pero del bajo extracto. También no es que hubiera mucho, los ricos pertenecían más a la cuestión burguesa cuando viene el Renacimiento, y lo que era el bajo extracto eran los campesinos, jornaleros, trabajadores urbanos, porque es cuando ya empiezan a conformarse al final de la Alta Edad Media. La Edad Media se divide en dos: Baja Edad Media y Alta Edad Media. Al final de la Edad Media, los campesinos tienen pues una importancia. Ok, vamos a hablar ahorita sobre una cuestión importante. Otra personaje histórico que también podría ser tan importante como el nacimiento de Jesús. Les platico todo esto tiene un fin. Tienen que tener en cuenta varios conceptos de la historia para saber cómo se desarrolló el lenguaje del español. ¿Qué es el Islam? El Islam es una religión monoteísta, que significa que solo adoran a un solo Dios. Es dogma de fe. ¿Qué es dogma de fe? Que aunque sea muy incongruente, ustedes tienen que creer porque es dogma de fe o es reglamento. Por ejemplo, creer que el Espíritu Santo sea una paloma y que esté representado en una paloma o que esté dentro de una paloma, ese es dogma de fe. No hay cuestión, no hay interpretación, es lo que es. Eso es dogma de fe. Y que no hay más que un solo Dios, que es Alá,
y Mahoma es el último mensajero o representante de Alá. El Islam se inició con la predicación de Mahoma en el año 622 en la Meca. La Meca está en Arabia Saudita, bajo el liderazgo de Mahoma. Este señor Mahoma es una persona tan importante como Jesús en la historia de la humanidad. Él asienta las bases del Islam. Es súper, bueno, yo creo que es una persona muy carismática que empieza a aglomerar a la gente bajo un mismo estandarte que es el Islam. El Islam es una religión que va a permear en toda la cuestión de África del Norte, como lo ven en el mapa que está aquí. Todo esto es África del Norte, eran pueblos nómadas que cuando nace Mahoma manda a predicar a estas aldeas o estos pueblos nómadas y les da una identidad. Lo mismo que pasó con el catolicismo en Roma, lo mismo pasa con el Islam en África. Les da una identidad, les da un sentido a su vida. Estas personas empiezan a multiplicarse, el Islam, y empiezan a conquistar territorios. Y en Europa, el único territorio que llegan a conquistar es la península ibérica, lo que es España y Portugal. Medio Oriente cae, pero si ustedes se dan cuenta, lo que es el Imperio Romano de Oriente, lo que es Grecia y la parte de esta parte de Medio Oriente, no. Eso queda en la cuestión católica, religión católica, pero toda esta parte sí empieza el Islam como una religión única y poderosa. Bueno, el Islam. El Islam es una religión que proviene de la Biblia. La Biblia es la base de 3 religiones súper importantes en el mundo, que es el cristianismo, el judaísmo y el islam. El fundador del judaísmo es Abraham y Moisés. El fundador del cristianismo es Jesucristo. El fundador del islam es Mahoma. Dios para los judíos es Yahvé, para el cristianismo es Dios y para el islam es Alá. Para el judaísmo es la Biblia hebrea, para el cristianismo la Biblia y para el islam es el Corán. Ojo, la base de estas 3 religiones es el Antiguo Testamento. Por ejemplo, para los cristianos es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son los evangelios de los apóstoles de Jesús. Por eso ese libro no lo tienen los judíos. Pero si seamos francos, el Antiguo Testamento es de los judíos y el Islam se basa también en el Antiguo Testamento. El lugar de culto para los judíos es la sinagoga, para los cristianos es la iglesia y para el Islam es la mezquita. Si ustedes, por ejemplo, nosotros tenemos mucho sincretismo de la cultura judía. Por ejemplo, la estrella de David es la estrella que indicó a los Reyes Magos dónde estaba Jesús. La cruz para nosotros es importante porque es donde muere Jesús, en la cruz, y es cuando se convierte en Cristo. Ojo, una cosa es Jesús y otra cosa es Cristo. Jesús es cuando está vivo y Cristo cuando ya muere en la cruz. Por eso se llama Cristo. Y para los islámicos es la luna. Ojo,
dado cuenta que en qué está parada la Virgen de Guadalupe? La Virgen de Guadalupe está parada encima de una media luna. Esto es simbólico en el sentido de que la Virgen es más poderosa que el Islam. Entonces es como si fuera un reto en donde la Virgen es más y mejor que el Islam. Cabe mencionar que para los islámicos o los islámicos, Jesucristo no es un Dios. Creen en Jesucristo, sí creen que existió, pero para ellos no es un Dios encarnado, es un profeta, igual que Mahoma. Mahoma no es un Dios, Mahoma es un profeta. Una cosa es un Dios y otra cosa es un profeta. Un profeta es un ser humano y un Dios, pues, es un todopoderoso, ¿no? Pues Jesús revivió a un muerto, dio de beber vino en las bodas de Caná, hizo milagros con el agua, curó a gente de la nada. Obviamente esos poderes son de un Dios. Y un profeta es un ser humano que habla Dios a través de él. Esa es la diferencia entre un Dios y un profeta. La historia de los islámicos es muy interesante. ¿A qué me refiero? Hagan de cuenta que un angelito vino y le dijo a Abraham, su esposa se llamaba Sara, mira Abraham, de ti va a nacer las tribus de Dios. Y tú vas a procrear el hijo bendito de Dios. Y de ti va a salir la estirpe dorada. Bueno, Abraham le dijo esto a Sara, y Sara dijo, pues yo no tuve hijos y no creo tenerlos porque ya soy grande y no voy a ser fértil, no soy fértil. Lo que hizo Sara fue entregarle a su esclava Agar a Abraham para que procrearan un hijo. Y vino otra vez el angelito y se le presentó a Sara y le dijo, no hagas eso. El hijo de Dios va a salir de tus entrañas. Y para Dios que concibas tú, ya siendo una persona mayor, no es impedimento. Es también un poquito la historia de la Virgen María. Por ejemplo, la Virgen María tiene a su madre, la madre de la Virgen María la tiene muy grande, se llama Santana, por eso esa canción de Señora Santana que tiene el niño, creo que no recuerdo muy bien, o sea, es como una historia típica con tópicos muy recurrentes. Bueno, Abraham tiene un hijo con Sara que se llama Isaac, que se supone que de ellos van a salir los hijos de Dios. Sara, pues al ver que ella está embarazada, pues decide no matar a Agar, su esclava, sino la destierra hacia el desierto con su hijo. Pues para mí esa historia es macabra, ¿no? Porque prácticamente la estaba dando por muerta. No la iba a matar, pero sí indirectamente. Bueno, Agar se va con su hijo Ismael a el desierto. Y de ahí surgen las tribus ismaelitas, que de ahí proviene Mahoma, y Mahoma crea el Islam. O sea que es verdad, de los hijos de Abraham sí nacieron los hijos de Dios, pero un hijo se fueron al desierto y son morenos, y otros hijos se fueron con Sara y crearon las 12 tribus de Israel.
Y de una de esas tribus nace, de la tribu de David, nace Dios, o sea, Jesús. Entonces, pues ahí está la clave de la legitimidad de los profetas, tanto de Mahoma como de Jesús. Jesús proviene de las 12 tribus de Israel, que esas tribus fueron concebidas por el hijo de Sara con Abraham. Y Mahoma proviene de las tribus de Ismaelita, que provienen del hijo de Agar, Ismael, que también procreó con Abraham. Entonces estaba en su correcto. Ojo, cuando en la Biblia Sara destierra a Agar, no menciona qué le pasó a Agar. Los islámicos empiezan desde ese punto a contar su historia como una historia aparte, como como, pues sí, como una historia aparte para justificar su propio linaje y que también son hijos de Dios. Bueno, cuando los visigodos, aquí vemos un mapa de cómo poblaron la península ibérica, los visigodos, eh, fueron derrotados por los islámicos. A esta derrota se le compuso en el siglo XII unos romances al rey Don Rodrigo, que fue el último rey visigodo, y que cuentan la historia del por qué se pierde ese territorio cristiano. Obviamente porque el más le dolió porque las almas de ese territorio se perdieron con el Islam y que pobrecitas almas se iban a pudrir en el infierno y pues se sentían culpables. Tanto que Dios va a castigar al rey Rodrigo por perder esas tierras. Bueno, vamos a leer solamente un pedazo del romancero. Ojo, estamos hablando del siglo VIII, después de Cristo. Los romances se hicieron en el siglo XII. En el siglo VIII no había escritos, todavía no existía la escritura como tal en español. Ojo, existía el latín, se escribía en latín y se hablaba en latín. Ahorita les explico cómo está la situación de la evolución del habla. Bueno, seducción de la cava. La cava para este periodo de tiempo significa prostituta, no una cava de vinos, sino una prostituta. Amores trata Rodrigo, descubierto a su cuidado, a la cava se lo dice de quien anda enamorado. Mira cava, mira cava, mira cava que te hablo, darte ello mi corazón y estaría a tu mandado. La cava como es discreta, a burlas lo habla echado, respondió muy mesurada y el gesto muy abajado. Como lo dice tu Alteza, debe estar de mí burlado. No me lo mande tu Alteza, que perdería gran dictado. Don Rodrigo le responde que conceda en lo rogado. Ella hincada de rodillas, él está enamorado. Sacándole esta oradores de sus jarifas manos. Fuese el rey dormir la siesta, por la cava había enviado. Cumplió el rey su voluntad, más por fuerza que por grado, por lo cual se perdió España por aquel tan gran pecado, la malvada de la cava. La cava era hija de un guardián que protegía este estrecho, que casi se une
África con Europa. Estaba protegiendo estrecho cuando el padre se da cuenta que el rey Rodrigo viola a su hija. Él abre las puertas y por ahí entran los musulmanes y por lo tanto se pierde España. Y lógicamente le echan la culpa a la mujer, como es costumbre. Ah, eh, bueno, aquí está otro mapa que muestra el estrecho de Gibraltar, que es cuando se pierde. O sea, esto es África y esto es España, Europa. Mencionan que de aquí a aquí se puede ver África, que es un pedazo de mar muy estrecho que se puede ver tierra. Esperamos a que se dé... ya. Ok, vamos a ver un poco sobre el romancero. Romancero viejo es lo que leímos, que se supone que es un conjunto es una composición poética que se crea a finales del siglo XIV, a lo largo del siglo XV. El ciclo del rey Rodrigo trata de sus amores con la cava, de la venganza de Julián, o sea, Julián es el padre de la cava, que permite el paso de los árabes a la península y le da muerte al rey. Por cierto, antes de que se me olvide, menciona el romancero que el rey muere por donde pecó. O sea, no, perdón, el rey muere porque una serpiente se lo empieza a devorar por donde pecó. ¿Por dónde se lo empieza a devorar la serpiente? Esa es una pregunta de incógnita. Y el romancero es históricos, narran hechos heroicos que frecuentemente están llenos de mitos, fábulas o leyendas. Leyendas populares. El contenido básicamente del romancero de El Rey Rodrigo es ver por qué permite el conde don Julián que abran las puertas de España y que la venganza del padre y el apoyo que le da a los musulmanes, vaya, es toda una cuestión histórica. Y por lo tanto la conclusión es que este romance está lleno de odio, de amor y de avaricia, lo que provoca una gran batalla violenta y sanguinaria, en la cual don Rodrigo se queda sin propiedades y sin compañía, por lo que ya no tiene nada y lo único que puede hacer es morir, así que huye y suplica su muerte. Y como les digo, menciona que una gran serpiente se lo empieza a devorar, como castigo, y lo empieza a devorar por donde pecó. Bueno, cuando los árabes llegan a España, pues se quedan con las propiedades más ricas, y esto es el sur de España. Al norte se van a retraer los últimos vestigios de los visigodos y aquí mencionan que los primeros árabes llegaron en el 711 y atravesaron el mar Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar. Ocuparon toda la península ibérica, excepto la zona montañosa de Cantabria en el norte, porque esa zona no es fértil, es fría, y los musulmanes tienden mucho a las zonas cálidas, pues vienen de África, o sea, no se van a meter a zonas que no les grato.
Ahora, otra cosa, esto es importante. Cuando los españoles llegaron a España, trajeron con ellos el concepto del cero, el álgebra, su idioma, el árabe, que también influyó en el español. Esta influencia se ve en las palabras como álgebra, alcohol y algodón. Generalmente todas las palabras que empiezan con A, L, son de procedencia árabe. Álgebra, alcohol, algodón, almudena, alhambra, todas son palabras árabes. Los moros fundaron ciudades pintorescas como Granada y Córdoba. Para los musulmanes, se supone que para nosotros como católicos también tendría que ser así. No tendríamos que adorar viejos ídolos de piedra. Pero desgraciadamente, como la mayor parte de la población católica era analfabeta, pues obviamente para catequizarla crearon estas imágenes de bulto para que pudieran pues, ser más fácil catequizar, influenciar, etcétera. Para los musulmanes no fue opción. Ellos no tienen imágenes. Si ustedes entran a una mezquita, no hay ninguna imagen de bulto o algo. Incluso cuando ustedes ven sus retablos, están impregnados de motivos naturales, flores, piezas geométricas, figuras geométricas. O sea, no hay nada que represente a Dios. ¿Por qué? Porque en uno de los mandamientos menciona que no van a adorar a falsos ídolos. Y para ellos, el que nosotros tengamos que el San Juditas, las vírgenes, la multitud de vírgenes, es también una ofensa para Dios. En España sí es valorado mucho su influencia en la cultura y sobre todo también para nosotros, porque al final de cuentas nosotros fuimos una mezcla de varias culturas. Ahorita yo le estoy diciendo, ¿no? De Grecia pasó a Italia, a Roma. De Roma también vinieron los visigodos de Germania o de Alemania, vinieron a Roma. Después ellos se fueron a la península ibérica y después vinieron los musulmanes por África y después a España vino toda esa mezcolanza a América. Y aquí se impregnó de los toltecas, mexicas, mayas, incas. O sea, somos una mezcolanza de varias culturas y nuestro idioma es el producto de todos los contactos culturales de los pueblos que se ha impregnado el pueblo ibérico. Además, los moros dejaron en España el aspecto físico que tienen muchos españoles. Los españoles no son como los alemanes o como los franceses, ¿no? Los españoles son hombres altos, apiñonados, con barba, cabello negro, morenos. Entonces, no son estas cosas grandes como los anglosajones. Los anglosajones son los ingleses o los franceses o los germanos. Entonces nosotros también somos producto de esa mezcla. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, estas son las palabras, algunas palabras que contribuyó a la lengua, bueno, primero pasó al latín, obviamente. Las palabras griegas que pasaron al latín y que por consecuencia también pasaron a las lenguas romances que surgieron del latín. La palabra hombre, ciudad, números, el pueblo, filosofía, amor,
logos, fobia, filio, foto, teca, o sea, todas estas palabras permearon en la lengua latina, o sea, se incorporaron al latín. Estas palabras vinieron de los pueblos germánicos. Por las palabras belicosas que en relación a la actividad militar, por ejemplo, albergue, banda, bandera, bandido, varón, campeón, guiar, guerra, yelmo, rico, marca, todos esos, heraldo, todas esas palabras vienen de la cultura germánica. Y las palabras de origen árabe, agricultura, alcachofa, albaricoque, azúcar, aceite, algodón, alfalfa, alcohol, jarabe, alcalde, aldea, aduana, alguacil, alcázar, almacén, almirante. Todos esos vienen de origen árabe. También tenemos palabras de origen judío, porque también se asentaron en la península ibérica los pueblos judíos. Esos pueblos en todas partes se reproducen. Bueno, ¿qué es lo que viene después? El latín. Hay dos clases de latín que tienen que ustedes tener en cuenta. El latín culto y el latín vulgar. El latín culto es el que está escrito, no es el que se habla muy fifí o muy rebuscado, no. El latín culto es el que está escrito. Ajá, porque luego me ponen así cosas medio cruentas. El latín vulgar es el latín hablado, no es el que dice groserías. El latín vulgar es el que es el latín hablado. El latín vulgar es el que pasó a dividirse en lenguas romances. Y en esas lenguas romances existe el castellano o el español. Aquí, por ejemplo, tenemos unos ejemplos en latín culto, o sea, cuando se escribía la palabra sidus y cómo se pronunciaba el pueblo o la gente, stella, y pasó a ser estrella. Eso fue su evolución. Pulcher, Velus, pasó a ser bello. Ludere, jocare, jugar. Tiene que pasar forzosamente este proceso la lengua a establecerse como una lengua culta y una lengua vulgar, una lengua hablada. Las lenguas no se pueden estandarizar o encuadrar. La lengua es un ser vivo que evoluciona. No le vamos a poner conceptos de bueno o malo, me molesta que digan, ay, es que se habla terriblemente. No, se habla conforme la época. No nos vamos a dar de santos de que antes se hablaba mejor. No, la lengua evoluciona y evoluciona a tal grado que se convierte en otra lengua. Y eso va a pasar en todas las lenguas. Ahorita que estamos hablando español, no sé cuánto pueda tardar en donde vamos a empezar a hablar en mexicano, peruano, argentino. ¿Por qué? Porque nosotros como mexicanos no hablamos como un colombiano, no hablamos como un cubano. Es más, yo les juro que hace 10 años yo vi una película
cubana subtitulada, porque de español yo no le entendí nada. La subtitularon, porque para que la gente entendiera lo que estaban diciendo. Por lo tanto, la forma de hablar va evolucionando. Ojo, la forma de hablar, pero la escritura no. Es imperdonable que un colombiano no escriba correctamente, o un argentino o un mexicano. Es imperdonable eso. La escritura tiene sus formas, su estructura. Eso sí, no cambia, no debería de cambiar. Por ejemplo, un ejemplo es el francés, es una lengua hermana del español. ¿Y qué pasó con este idioma? Pues su pueblo fue tan evolucionado que aprendió a escribir. Y la lengua, el francés culto, se quedó petrificado y la lengua evolucionó. Esto quiere decir que el francés se escribía como sonaba, pero conforme fue evolucionando, estas dos lenguas se separaron, el culto y el vulgar. Y el francés culto se quedó estandarizado y el francés vulgar evolucionó a tal grado que no se puede decir que tenga una semejanza en la escritura, en cómo se escribe, en cómo se pronuncia. Alguien me decía que eran tan ridículamente evoluciona tanto la lengua, que hay un desfase de si te va de un francés, si se viene a México y en 6 meses regresa, hay palabras nuevas, hay evoluciones, hay cambios fonéticos. Eso me decía una maestra de francés que llegué a tener. Bueno, no sé, yo le quiero creer, pero bueno. ¿Por qué en México o en Latinoamérica todavía hay esta semejanza en cómo se escribe a cómo se pronuncia o se habla? Simple, analfabetismo. Nosotros estamos muy atrasados. La lengua o el español mexicano no se ha estandarizado o petrificado para que la lengua evolucione. Entonces, eso nos da indicio de que nosotros estamos atrasados en esta cuestión. Cuando una lengua todavía se asemeja a cómo se escribe, es que la cultura no está bien. Estamos atrasados. ¿Qué otra cosa? El latín culto es el que se va a quedar en los libros. El latín vulgar es el que va a evolucionar y es el que va a dar como consecuencias las lenguas romances. Nosotros, el castellano o el español, como lo quieran ver, es una lengua romance y tenemos varios primos. El catalán, el vasco, el francés, etcétera, etcétera. El gallego portugués, el portugués. Tenemos muchos parientes que dependen del latín. Bueno, cuando vinieron los árabes, mencionaron algo muy interesante en un libro, no recuerdo cuál, que cuando una civilización o una sociedad no es una sociedad fuerte, guerrera, cuando ya las guerras terminan y la paz viene, la sociedad se vuelve afeminada. No peyorativamente lo dicen como consecuencia de que las artes nacen, la poesía, la literatura, la música, la arquitectura, la pintura. El pueblo
árabe impregnó de una sofisticación a la península ibérica impresionante. ¿A qué me refiero con sofisticación? Una seducción. Eran muy seductores. Este pueblo es muy seductor. En la poesía, ellos hacían unos poemas que se llaman jarchas mozárabes. Las jarchas mozárabes eran en árabe, pero tenían una cintilla en español. Y esa cintilla en español son los primeros indicios de el español escrito o el español culto. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando nace el español? Cuando salen estas jarchas mozárabes. Por eso es importante tenerlas en cuenta, porque nos están dando señales del nacimiento de una lengua, del latín que evolucionó hasta el español. Carrit vos hay germanillas, con contener emia melet, sin el habit non vibreiu, ad volarei demandare. Ok. Decid vosotras, hay hermanillas, ¿cómo resistir a mi pena? Sin el amigo no podré vivir, volaré en su busca o en su búsqueda. Si ustedes se dan cuenta, en la primera es la jarcha mozárabe y demandaré es español. Este fenómeno se puede comparar con otro fenómeno que está acaeciendo actualmente, con el Spanglish. Cuando se supone que Estados Unidos invadió México y nos quitaron más de la mitad del territorio, bueno, nosotros vamos conquistando también culturalmente ese territorio, ¿no? Por eso somos la segunda minoría más importante en Estados Unidos. La primera es la cultura negra, o no sé cómo se, afroamericana, perdón, sí, perdón, afroamericana. El Spanglish es la combinación de dos lenguas y estamos en presencia del nacimiento de una lengua nueva. Una vez que fui a vivir con mi hermano a Mississippi, oí a mi cuñada decir, ella trabajaba en la compañía de luz. Obviamente ella tenía conocimiento de las dos lenguas, el inglés y el español, y atendía ella a los mexicanos que estaban, pues, no sé si ilegales o legales en el territorio americano, y ella los atendía. Entonces, en una ocasión le dijo un señor, oiga, quiero una bajada para mi troca que está en el parqueadero. ¿Qué? Sí, quiero una bajada que está en mi troca que está en el parqueadero. Y me dice mi cuñada, señor, no le entiendo. ¿Usted no habla español? Sí hablo español, pero no le entiendo. Quiero una bajada, es literal, bajar el cable de la luz para su troca, su casa rodante, que está en el parqueadero, que está en el estacionamiento de donde estacionan estas casas móviles. Entonces, ya está como... Tendría que mi cuñada ver literal y metafóricamente la situación. En este caso, por ejemplo, les puse algunas como comerciales, ¿no? Sweet tea, o sea, té dulce. Sí, creo que sí. Es malo mi inglés. Solo $1. Muy frío. O sea, muy frío, tiene que estar en español a fuerzas. ¿Por qué? No nos importa, es la combinación de los dos idiomas, ¿no?
Beer Besa, Lim and Salt. E incluso a lo mejor nosotros inconscientemente luego hacemos eso, ¿no? La combinación de las dos lenguas, ¿no? Con esto de la tecnología, pues obviamente, pues mucha de la tecnología pues viene de Estados Unidos y pues nosotros lo hemos incorporado, ¿no? Como hardware, software, Facebook. Vamos a Facebookear, yo lo he visto, yo lo he oído, vamos a Facebookear, a tuitear, ¿no? Que ya se convierte no en un sustantivo, sino en un verbo, tuitear. 23 sabores blend into an extraordinary taste. ¿Para qué dijo? Pero ahí está, 23 sabores. Esta combinación de lenguaje es lo que está produciendo una tercera lengua, que es el Spanglish o el nacimiento de una lengua. Es lo mismo que pasó en estos tiempos. El latín se mezcló con otras lenguas, con el árabe, y empezó a formarse el español. Y con la cooperación de otras lenguas. Nuestra lengua es el producto de mucho tiempo y de muchas culturas. Por eso les digo, el lenguaje es un ser vivo. Un lenguaje, un ser vivo que va en constante evolución. Ahora, es incorrecto juzgar a alguien por cómo habla. ¿Por qué? A mí en lo particular, bueno, yo soy licenciada en Lenguas y Literaturas Hispánicas. Me gusta oír a una persona que hable bien. Me molesta, me crispa los nervios si oigo a una persona que diga aiga. Me purga. Pero estoy mal. ¿Por qué? Porque la evolución anterior de haya es aiga. Está bien dicho. Es correcto. Hay pueblos originarios, por ejemplo, que no tienen tanta relación. Hagan de cuenta que los pueblos que están en las sierras, su lengua evoluciona muy lento a comparación de lenguas que están cerca de la playa. ¿Por qué? Porque en la playa hay un constante intercambio de turistas o de extranjeros que modifican la lengua. En la sierra, pues, ¿quién va? O sea, no, la lengua se queda como más fija. La lengua en los puertos evoluciona más. Hay comunidades que dicen aiga sin ningún problema. Ese aiga está bien dicho. ¿Por qué? Porque es el antecedente de haya. Esa I y esa G se fusionan, se palatinizan y se convierten en una Y. Entonces, no tendría por qué enojarme. Las personas que dicen aeropuerto, teatro, y tengo una sobrina que desgraciadamente habla así, con la I, está bien. ¿Por qué? Porque la evolución de la E es la I. Por eso es teatro, aeropuerto. Porque dentro de unos años eso va a ser lo normal. ¿Por qué? Porque la lengua evoluciona. Y dirán ustedes, no, esa es una evolución. No, no, no. Los que estudian filología del lenguaje, la filología es el estudio de la lengua, hay ciertas reglas que tienden a ser ley. Entonces, no tendría por qué molestarme. Bueno, connotaciones finales. Le hablé de todo un poco,
le hablé de varias cosas. Espero que haya quedado claro. Espero en verdad que no les haya aburrido. A mí esta historia me apasiona, como de los griegos pasó al Imperio Romano, y del Imperio Romano al germánico, el germánico lo mandaron a la península ibérica, y después vino un ser que se llama Mahoma y y mandó a los árabes hacia tierras, hacia tierras ibéricas, y de ahí pasaron a la conquista de México o de Latinoamérica. Los españoles nos conquistaron y nos regalaron su lengua, que para mí es la más preciosa que puede existir, porque hay miles de palabras que puedes decir. Bueno, estoy exagerada, porque de un concepto puedes decirla de mil maneras, ¿no? Mencionan que el español es la lengua ideal para hablar con Dios. No sé, yo he estudiado francés, he estudiado inglés, y la verdad no cambiaría esta lengua que Dios me dio por ninguna de esas lenguas. Creo que mi lengua es única, ¿no? Y yo la respeto, por lo menos. Muchas gracias por su atención. Espero comentarios y espero que haya quedado claro. Si no, mándenme sus observaciones y yo hago otro video para aclararlas. Creo que eso vendría siendo todo. Creo que sí. Bueno, hasta luego.